placer disfrutara y una piel que me extrañara cuando transito lo mío. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio, un espacio para la mujer. El día de hoy es un placer tener aquí con nosotros a la licenciada Diana Torres y nos va a acompañar el día de hoy el licenciado Tomás de Gante sobre un tema muy importante, ¿sí? Cómo identificar a un narcisista y saber si somos víctimas de un narcisista. Dianita, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿De dónde surge o por qué se llama narcisismo? Primero, muchas gracias por el espacio, estoy muy contenta de estar aquí, muchas gracias, licenciado. Y bueno, pues vamos a iniciar desde el origen del término narciso, ¿no? Narcisista, que es mitología griega. Y bueno, pues Narciso era un joven con una apariencia hermosa, bella, divina. Todas las mujeres quedaban enamoradas de él, ¿no? Y bueno, pues este joven la rechazaba porque pensaba que no lo merecían. Y aparece entonces ninfa Eco, ¿no? Que si igual hablamos de mitología griega, pues Zeus, al ser esposo de Hera, pues ninfa distraía a Hera para que Zeus fuera infiel. Entonces la castigaron diciéndole que como no hablaba, como no le decía la verdad o la distraía, pues iba a repetir siempre la última palabra, ¿no? Entonces por eso el dichoso Eco, ninfa Eco. Bueno, pues ninfa Eco es una también de las víctimas de Narciso, porque también la rechazó. Y bueno, corre al bosque ninfa Eco y se esconde en un árbol a llorar. Se hizo chiquita y es por eso que se dice que está el eco en los bosques, ¿no? Cuando decimos una palabra se escucha ese eco. Después aparece justamente Némesis, que es la diosa griega de la justicia. En Roma sería Temis, en la mitología griega es Némesis, ¿no? La diosa de la justicia. Y bueno, pues al darse cuenta de esta conducta de Narciso, que rechazaba a todo mundo porque creía que nadie lo merecía, pues lo castigó haciendo que se enamorara de su propia imagen.
la misma imagen que se refleja en un estanque, ¿no? Entonces, al estar enamorado de su propia imagen, no podía separarse de ella al verse en un estanque, que terminó arrojándose. Entonces ahí también viene una moraleja en cuanto al narciso, ¿no? Si se queda solo, ¿qué pasa? ¿Se puede curar? ¿No se puede curar? Y es pues un debate infinito sobre este tema, pero sí, es importante conocer el origen, ¿no? ¿Por qué se llama Narciso? ¿Quién fue Narciso? ¿Quién fue Hera? ¿Quién fue Némesis? Zeus, etc. Claro que sí. Bien, pues buenas tardes nuevamente aquí a TV33 Televisión. Recuerdes que estamos a través de www.canal.mex.tl y www.tv33.ml, que son nuestras páginas habituales. En las redes sociales, recuerden, nos encuentran como TV33 Televisión en Facebook, Twitter, ahora ya no es Twitter, ahora es X, y también en YouTube, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. También en la página de Cedibella Empresarial en Facebook también estamos transmitiendo en vivo. Gracias, buenas tardes por estar aquí. Es importante ver estas personalidades, por llamarlo así, ¿no? Estas conductas, por llamarlo así. Bueno, son conductas humanas en lo que es el narcisismo. Es cierto que todo tiene un inicio. Como tal, viene, ya lo mencionaste, desde los griegos, cómo surge esta parte, pero pues es algo de lo que el ser humano adopta. ¿Sí? Malamente, ahora sí que tenemos esa mala conducta todos, yo creo que todos en lo general, de adoptar lo malo, no lo bueno. Y esto del narcisismo es algo de los trastornos, precisamente de las personalidades del ser humano, ¿no? Sí es importante saber cómo nace, cómo surge y cómo va evolucionando de una forma en el ser humano a través de la vida. Así es. ¿No? Los trastornos, hablando de esto precisamente, como bien decía el tema, son ¿cómo se reconoce un narcisista? ¿Cómo es un narcisista? Ok, bueno, vamos a continuar con el origen, Okay. la génesis de esto. Ya vimos el término. Ahora, ¿qué es un trastorno? ¿No? Es toda alteración en un organismo, pero nos estamos basando tal cual en un trastorno mental, ¿no? Entonces, un trastorno mental es toda alteración o todo cambio en el comportamiento y emociones del ser humano. De ahí, como tal, pues surge el trastorno de personalidad, y hay distintos tipos de trastornos de personalidad, y en el que nos vamos a enfocar ahorita es en el trastorno de personalidad narcisista como tal. Y es un trastorno en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia imagen. Se dan una importancia excesiva, atención excesiva, de lo cual vamos a hablar ahorita sobre la autoestima, porque pensamos que son personas con una autoestima altísima, ¿no? Un narcisista tiene la autoestima altísima. Error, ¿no? Vamos a empezar por el término autoestima. Por ejemplo, licenciado, ¿qué podría pensar que es autoestima? O tú, Martita, ¿qué podría ser autoestima? Yo creo que la autoestima es la sobrevaloración que uno tiene, ¿no? En los aspectos de, quizá tú eres bueno en las artes, por decirlo así. Okay. Tú te elevas, la autoestima tú lo acrecentas por la confianza y seguridad que tienes para expresarlo, manifestarlo y ejecutarlo, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista yo creo que sería esa parte, ¿no? Gracias. No sé, Marta. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, y también el hecho de aceptarnos tal cual somos, eso también eleva nuestra autoestima, en el sentido de que tenemos que empezar a aceptar también nuestros errores, ¿sí? Para poder superarlos poco a poco. Pero es difícil, ¿no? Yo creo que esa parte es difícil, ¿no? Muy difícil. Sí, justamente sería como querernos, ¿no? Exactamente. La autoestima sería querernos o aceptarnos. Bueno, lo hemos visto o lo he visto en terapia, cuando me dicen es que tengo la autoestima baja o alta. Y mi pregunta es, ¿en quién te basas para decirme que la tienes alta o baja? Digo, para yo saber si yo la tengo alta o baja, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, la autoestima se empieza a estudiar a partir de las adicciones, ¿no? Se empieza a estudiar por qué se hace una adicción. Y bueno, pues hay una parte del cerebro que se llama sentido de recompensa. En el sentido de recompensa es donde a nosotros se nos quedan nuestros logros, nuestro primer diploma, cuando nuestra mamá nos felicitó por primera vez, ahí entra también el tema del apego, ahorita lo vamos a profundizar más, nuestra primera amiga o amigo en la escuela, todos los logros, todas esas experiencias que tuvimos en donde la gente nos valoró, se quedan en esa parte del sentido de recompensa. Bueno, pues esa parte es la que nos hace saber si estamos acá o abajo, ¿no? Me han preguntado pacientes, ¿cómo le hago para tener más autoestima? Bueno, ponte metas a corto plazo y lógralas. Entonces podemos definir que la autoestima es todo aquello, todas experiencias gratas que se quedan en el sentido de recompensa. Todos esos logros, pequeños, grandes logros. Entonces un narciso o un narcisista
pues no tiene, sí tiene metas, pero se sobrevalora. O sea, nadie puede más que yo y yo soy lo mejor que hay en este mundo, ¿no? Tiene una imagen desvalorizada de él. Y bueno, pues a su vez también tiene relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Vamos a adentrarnos un poco a los síntomas, ¿no? Que de esto va el programa. ¿Cómo podemos identificar? O cómo sé si yo soy narcisista también, ¿no? Y bueno, pues principalmente son personas que reaccionan a la crítica con sentimientos de rabia, vergüenza o humillación. Son personas que, aquí cabe destacar y quiero hacer un paréntesis, hay un mantra en psicoanálisis que dice que todo aquel que es diagnosticado fuera de sesión o psicoanalizado fuera de sesión debe ser tomado como agresión. Es decir, no podemos ir por la calle diagnosticando gente o, ay, oye, creo que tú tienes narcisismo, creo que eres narciso, ¿no? Esa parte hay que respetarla mucho y sobre todo dejársela a los profesionales para poder diagnosticar. Bueno, son personas que a lo mejor con un poco de tacto les comentas, oye, yo creo que, por ejemplo, en un ámbito laboral, yo pienso que podríamos hacer estas estrategias, etcétera, y son personas que automáticamente te contestan atacándote, con rabia o con ira, ¿no? Excesiva. Yo soy más que tú no puedes, tú no sabes, tú no eres el experto, ni siquiera te escuchan. Se aprovechan de otros para lograr sus propias metas, es decir, me voy a fijar, y ahorita que veamos las fases del narcisista, me voy a fijar qué necesita cada uno para ocupar sus necesidades a mi favor. Ahorita lo profundizamos más. Claro. Tener sentimientos excesivos de egocentrismo, que también vamos a ver la diferencia entre un egocentrismo y un narcisismo, ¿no? Porque también podemos hablar de megalomanía, delirio de grandeza, pues hay diferencias en ello. Exageran sus logros y talentos. Sacaron un 10, no, ya soy presidente, ¿no? O sea, lo sobrevaloran demasiado y sobre todo siempre están preocupados con fantasías de poder, belleza, inteligencia, éxito, etc. Ahora bien, vamos con un comportamiento narcisista. No sé si vieron alguna vez la película de Las locuras del emperador. Ah, sí. Pero Cusco, ¿no? Cusco, sí. Exacto, pues sí tiene un comportamiento arrogante, prepotente, y no lo son por casualidad. Ellos realmente se hacen una distorsión cognitiva, o sea, una historia en la que se creen únicos, especiales. Crean su mundo, ¿no? Exacto, finalmente. Dueños y señores del mundo. Yo soy maravilloso y tú no vales, yo valgo más que tú, ¿no? También estuvo muy famosa, sí puedo nombrar series de televisión, La Casa de Papel, ¿no? Estaba Berlín. Ahí estamos hablando de megalomanía, pero para que se den cuenta más o menos cómo es el comportamiento. El estereotipo, ¿no? Más o menos de cómo es los narcisistas en este caso, ¿no? Sí, claro, así es. Y bueno, pues dentro de esta patología significa enfermedad, por los que no están familiarizados con el término. Esta patología, pues hay una diferencia entre ser narciso, el narcisismo, el trastorno límite narcisista, trastorno de personalidad, narcisista, al egocentrismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el narcisismo es un trastorno, como lo mencioné al principio, es una alteración en mi estado de ánimo y en mi conducta. Y el egocentrismo es un rasgo. Pregunta, sí. ¿Eso se adquiere, se nace o cómo es esa parte? Porque bueno, si bien es un trastorno, debo suponer que no estamos bien psicológicamente hablando, ¿no? Pero eso a través del tiempo se va adquiriendo o se nace con ello. ¿O qué pasa? ¿Por qué esa parte del narcisismo? Ok, vamos a hablar de la personalidad. El ser humano tiene temperamento y tiene carácter. Esos dos nos dan personalidad. El temperamento nos lo dan nuestros papás, 50% mamá y 50% papá, ¿no? ¿Cómo me voy? Mi forma de ser. Si voy a utilizar términos coloquiales, si voy a ser enojona o voy a llorar por todo, no sé. Y como tal en el carácter, pues vienen términos colérico-flemático, sanguíneo, etc. En el temperamento, perdón. En el carácter nos lo forja ya la sociedad. Es decir, yo puedo traer un temperamento enojona, pero me crezco en un convento, en un colegio de monjas, ¿no? El carácter me lo da la sociedad. Ahora vámonos al otro lado. Mi temperamento es tranquilo, pero crezco en Tepito. Ahora, si no nos queremos ayudar en nada, tengo un temperamento agresivo, colérico, flemático y crezco en Tepito, pues ¿qué personalidad crees que voy a tener? No, claro, entonces, en la cuestión del rasgo, en el egocentrismo, se adquiere con base a padres narcisistas también, ¿no? Es decir, tú vales por lo que me hace sentir como padre. Si estudiaste, me sirves, si no, no me sirves. De ahí surge también el narcisismo. Entonces, el rasgo, respondiendo a la pregunta, licenciado, se adquiere.
se adquiere en el carácter. Temperamento nos lo da, carácter nos lo forja la sociedad y eso es una personalidad. El narcisismo, y esto es muy importante recalcar, incluye el egocentrismo. Es decir, un narciso va a tener egocentrismo, pero en el egocentrismo, una persona egocéntrica no necesariamente va a ser narcisista. Ojo con eso, porque muchas veces conocemos gente con egocentrismo o soberbia y narcisista. Y no somos ni especialistas en el área de la salud, ya lo están estamos tachando, diagnosticando, sí, claro, ya le puso una etiqueta porque es un narcisista, ¿no? Sí, Y tiene la autoestima alta, ni siquiera están familiarizados con los términos. El narcisista siempre va a utilizar y manipular a los demás, siempre. En el egocentrismo no. El narcisismo, como lo mencioné, es una patología, es decir, es una enfermedad. Y en el egocentrismo, ¿qué creen? Hay una etapa en la infancia en la que es normal. Entra Piaget, Jean Piaget, que fue un biólogo, epistemólogo, psicólogo, que estudió las etapas de cognición en el niño, cómo se va desarrollando el niño, y le llamó estadios o estadios de Piaget, ¿no? Entonces, el primer estadio, que se llama sensorio-motor, que es desde que nace el niño hasta los 2 años, pues son niños que tienen, como vemos a los bebés con sus reflejos, ¿no? Hay uno que es reflejo pinza, en el que te agarran con su manita así. Bueno, eso es normal porque eso les da seguridad. Y bueno, pues tienen en esa etapa, voy a citar otro autor, que es Bowlby, estudia el apego. Y en esa etapa menciona que desde que naces a los 2 años se llama estado crítico. ¿A qué le suena crítico, situación crítica? Pues algo que como de alerta, ¿no? De peligro, como de alarma, ¿no? Algo así, exactamente, ¿no? Pues Bowlby, cuando era chico, era de una familia pues acomodada. Tenía nana todo el tiempo, sus papás no convivían con él. Entonces, a los 4 años se separa de su nana, lo separan de su nana, ya no la pagaron. Y él sí continúa con sus estudios, pero al entrar a la universidad él también es médico y posterior a ello psicólogo. Dice, ¿por qué me dolió tanto que me separaran de mi nana? No es mi mamá, no es mi papá, ¿por qué me dolió tanto? Y empieza a estudiar el apego, la relación apego, madre-bebé, conductas de apego. Y entonces él le llama estado crítico de 0 a 2 años, que es donde necesitamos a mamá y a papá, o figura de apego con conductas de apego. Llámese conducta de apego a toda aquel sensibilidad por el niño, es decir, satisfacer sus necesidades en tiempo y forma, con un lenguaje de amor. No es lo mismo escenario 1, el bebé tiene hambre, y escenario 2, el bebé tiene hambre. Sí, ya voy, ahorita que venga tu padre, ¿comes? O sí, mi amor, permíteme, sé que tienes hambre, ya voy, ¿no? Ahí vienen, se llama sensibilidad como tal, ¿no? Y esas son conductas de apego. Entonces, de los 0 a los 2 años, pues es el estado crítico. Posterior a ello... Bien, ¿qué te parece? Mira, está muy interesante toda esta parte, pero lamentablemente el tiempo nos está comiendo y nos están indicando ya que nos vamos a corte. Okay. Nuestro primer corte para que descansemos tantito y le entremos con más fuerza al siguiente bloque y al tercero vamos a hacer la culminación, ¿te parece? De acuerdo. Bien, vámonos entonces, recuerden, estamos aquí en TV33 Televisión, regresamos. Disfrutara y una piel que me extrañara cuando transito lo mío.
Bien, pues regresamos aquí a su programa Un Espacio para la Mujer a través de TV33 Televisión y Cedibella Empresarial. Claro que sí, recuerden, visítenos en nuestras páginas en Facebook, Cedibella Empresarial, también TV33 Televisión, estamos en Facebook, en X y en YouTube, transmitiendo en vivo, claro, desde la Ciudad de México. Y un tema hoy muy interesante de lo que es el narcisismo y cómo identificarlo, porque pues sí es difícil. Yo creo que todos de una u otra forma tenemos esa parte, ¿no? Narcisista, bueno, no tan así arraigada, pero bueno, también, yo creo que tenemos parte de todo, ¿no? Porque lo aprendemos a través de que conocemos gente, de que convivimos con la sociedad, en fin, los diferentes patrones que tenemos en la vida. Pues adelante, Marta. También cuenta mucho el hecho de que admires mucho a una persona, ¿sí? Que de ahí empiece a nacer el narcisismo, de que tú admires a esa persona y quieras ser como esa persona, ya sea en lo positivo o en lo negativo, pero te gusta cómo es esa persona. Claro que intervienen. Ahí, como mencioné, puede que se desarrolle ya una enfermedad, que sería el trastorno de personalidad narcisista, o simplemente admiración, una admiración sana, en la que no estoy compitiendo, sino admirando, ¿no? Porque el narcisista va a competir. Yo soy mejor y voy a poder, y lo voy a pasar. Ajá. Bueno, el egocentrismo puede admirar, pero hasta ahí, algo sano y decir yo quiero ser como ella o como él, pero no voy a competir, todos somos diferentes y nuestra historia de vida pues es diferente, ¿no? Claro. Y bueno, pues retomando al tema sobre la diferencia entre el narcisismo y el egocentrismo, como ya mencioné, la etapa sensoriomotora que dijo Piaget, desde que nacemos a los 24 años, donde entra Bowlby con el apego, esa sensibilidad que va a tener la madre con el niño es importante para saber si el niño va a tener un apego seguro, apego evitativo, apego ansioso, ambivalente o apego desorganizado. Y bueno, de ahí partimos para muchas situaciones. Entonces, me gustaría profundizar un poquito en el apego, porque eso es lo que nos va a garantizar una salud mental de adulto, desde la infancia hasta la adultez. Adelante. Entonces, bueno, pues Bowlby empieza a estudiar esta situación de la nana. Dice, bueno, quiero saber por qué me dolió tanto, voy a empezar a analizar cómo se desarrollan las mamás con el bebé y el bebé con la mamá, ese tipo de comunicación. Entonces se da cuenta que cuando las mamás no acuden a las necesidades del niño, hay mamás que se van, lo dejan solo y ni siquiera le explican a dónde van. O sea, lo dejan en el kinder, a lo mejor, el niño llorando, pero la mamá no le interesa. Regresa y tampoco le explica. O mamás que simplemente engañan al niño como, ay, ahorita ya llevo en 5 minutos, lo dejan en el kinder, en 5 minutos regreso por ti. Entonces vamos a empezar a desarrollar y vamos a dar las características de cada apego, ¿no? Y el apego seguro es aquel en el que la mamá tuvo la sensibilidad adecuada con el niño, acudió a sus necesidades con amor, con conductas de apego. Es decir, acercamiento físico, a lo mejor la peinaba, lo peinaba, le lavaba los dientes, le preguntaba cómo está su día, ¿no? De ahí el padre presente pero ausente, porque hay papás que sí te lavan el cabello, a lo mejor hay una cuestión monetaria adecuada, pero nunca están presentes emocionalmente. ¿Cómo te sientes? Oye, te amo, etc., ¿no? Entonces, en el apego seguro, sí, se satisfacen todas las necesidades, tanto físicas como emocionales, ¿no? Si la mamá o el papá o la figura de apego, ojo, y aquí quiero destacar algo, ¿qué pasa con los niños que no tienen mamá o papá, ¿no? Que crecen en un internado? ¿Qué onda con el apego? Por supuesto que pueden tener un apego seguro con una figura de apego adecuada. La maestra, la monja, la tía, la abuela que se haga cargo del menor, por supuesto que puede tener un apego seguro con estas características que mencioné de la sensibilidad. Bueno, ¿qué pasa si la mamá o el papá o la figura de apego no le avisan al niño cuando se salen o cuando los dejan en la escuela? Y cállate porque eres un niño y no entiendes. Se empieza a desarrollar el apego evitativo, el cual el niño cuando crece y tiene una relación afectiva, pues si tú te vas no me interesa, porque yo desde chiquito ya me programaron para que se vaya mi figura de apego. Entonces son novios o novias que nos peleamos, nunca te voy a buscar ni te voy a hablar, ni voy a pedir hablar contigo. Fueron de paso nada más, como quien dice, ¿no? Exactamente. Y son sobre todo también personas que hacen independientes desde muy chiquitas porque saben que papá y mamá no van a estar. Entonces también ojo con eso, porque a veces, ay, mi hijo es súper independiente, está bien, pero hay que saber detectar el apego. Por lo mismo son personas que cuando son grandes no piden ayuda. Son autosuficientes, exacto, ¿no? O que sí la necesitan y no la piden por orgullo. Oye, ¿y por qué no me hablaste? Porque yo puedo solo. Claro. Y ahí hay una diferencia entre narcisismo, porque no es una persona narcisista, sino una persona con apego evitativo, con un egocentrismo. Así es. Después viene el apego ansioso ambivalente, ¿no? Y es aquel en el que el niño está llorando y la mamá no le explica nada. Te pegué porque quise, o la mamá regresa o se va
y no le explica nada, o sea, simplemente lo carga. Y entonces le genera ansiedad al niño porque dice, es que no sé si va a estar o no va a estar, vámonos a una relación afectiva. Novios o novias que cuando se pelean o se separan, pero les da una ansiedad y se empiezan a pegar en la pared, o ábreme la puerta, o llamada tras llamada, contéstame. Bueno, pues estamos hablando de un apego ansioso ambivalente porque desde niño, desde niña, mamá se comportaba así conmigo. Porque yo estaba, inconsolable y nunca me explicó qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque pensó que yo no iba a entender, ¿no? Y vámonos a otro, que sería el cuarto tipo de apego que estudió Bowlby, que es el apego desorganizado. Es aquel en el que no se sabe, el niño crece con la idea de que no sabe si mamá o papá va a estar. Son papás que normalmente no cumplen sus promesas, son papás que tratan de comprar al niño de cierta manera. Si sacas 10, te compro la Barbie, si no, no. Saco el 10, pero no me compras la Barbie. Entonces yo no sé si mamá o papá van a estar, porque a veces están y a veces no. ¿Y qué pasa en una relación afectiva? No sé tomar decisiones, soy una persona insegura, soy una persona que no tengo que trabajar en la capacidad de toma de decisiones y sobre todo en mi autoestima, porque sí logro las cosas, pero yo las hacía por tener algo, no por mí, porque mamá no me explicó que eran para mi bien, etc. Entonces, bueno, empiezan este tipo de apegos y regresando al tema de Piaget, entra el otro estadio que es la etapa preoperacional, que es de los 2 a los 7 años. Y ahí entra el egocentrismo como etapa natural del ser humano. En esta etapa que se llama preoperacional. ¿Qué sucede? Ocurre ahí una fase que se llama el animismo, que es que el niño piensa que todas las cosas tienen vida, ¿no? La niña con la muñeca piensa que tiene vida, como Toy Story, ¿no? Esa es la parte del animismo. También entra el juego paralelo, en el cual el niño puede jugar en una habitación con muchos niños, pero no quiere jugar con el mismo niño. No, yo estoy jugando a la comidita, tú vete para allá y juega con tus cochecitos, ¿no? Juego paralelo. Y el juego simbólico, en el que el niño expresa sus emociones o cosas que pasan en casa con los juegos, con los juguetes. No sé si vieron la película de Cicatrices, pero Juliancito cómo chocaba los bueno, pues ese es el juego simbólico y ahí nos podemos dar cuenta hasta de abusos sexuales, ¿no? Cuando juegan con la Barbie o con el Ken de otra manera, ahí hay una, alertas. Alertas, sí, sí, sobre excitación. Y bueno, ahí en el egocentrismo, ¿de qué trata en esa etapa el egocentrismo? Pues el niño piensa que todo lo que ocurre pasa por él, tanto que si le tapas los ojos piensa que no lo ves, que nadie lo puede ver, solo con taparle los ojos, porque piensa que de él depende todo. Y otro ejemplo podría ser que el niño no se acabó la sopa y lo acaba de regañar y bueno, no te acabaste la sopa, vete a tu cuarto. Y después, posterior a ello, llega el papá y se pelea con la mamá y el niño ve a la mamá llorar, lo primero que va a pensar es fue por mi culpa, porque no me acabé la sopa. Entonces ese rasgo ahí se caracteriza por, el niño piensa todo lo que ocurre es mi culpa. Si mamá está llorando, aunque no sea su culpa, es mi culpa. Si yo veo que los vecinos se pelean, seguro es por mi culpa, porque ya mi mamá me había dicho, etcétera. Estas cuestiones de que ayer viene el ropavejero, todo lo que se empleaba, pues sí genera daño en el menor, ¿no? Y crecen con una angustia y con una desorganización. Bueno, pues ahí es normal. Ajá. Entonces, bueno, hablando de todo esto, el tiempo es muy corto y esto es muy extenso, la verdad, muy extenso, toda esta parte para conocerlo. ¿Cómo se pueden evitar estas partes? Vamos, ¿cómo identificar lo que es el tema? Ya vimos de lo que es esta parte de lo que es el narcisismo, pocamente rasgos, personalidades, egocentrista, porque a veces confundimos las dos partes, ¿no? Tú eres narcisista, no, es egocentrista este cuate, ¿no? Todo lo hacen por el ego, ¿no? O dice, pégale por el ego y vas a ver qué va a resultar. Exactamente, ¿no? Exacto. Bueno, ¿Cómo se puede identificar a las personas narcisistas? ¿O cómo saber, como dice el tema, que eres víctima? Okay. Y estamos hablando ya de personas adultas, independientemente de los niños, porque bueno, son paradigmas que se van dando desde nacimiento, ¿no? Pero aquí yo siento que lo importante y lo crucial ahorita es ya como personas adultas en parejas, en noviazgos, porque desde ahí tenemos que ver esa parte, ¿no? En jefes de trabajo, todo eso. ¿Cómo se puede saber esta parte? Ok, hay una fase con la que a lo mejor muchos se van a sentir identificados que se llama gaslighting. ¿Cómo? Gaslighting, que significa cámara de gas, ¿no? Ok. Ok, pues se le otorgó así el término por una obra de teatro que se llamaba igual, gaslighting, en la cual el marido trataba de engañar a la esposa, pero de manera que ella no se diera cuenta. Por ejemplo, movía un cuadro en la noche y la esposa llegaba y lo veía movido, se acostaba y él ya lo ponía bien, ¿no? Y al otro día, oye, es que el cuadro estaba movido, ¿no? O por ejemplo, la lámpara de gas, ¿no? Que por eso así se llama.
oye, pero la lámpara se ve, le quitaba el gas, Ujú. como que no se ve, como que no enciende. No, sí está encendida. Hacía creer que ella estaba loca, que estaba alucinando. Y es una de las fases, que tú le dices, oye, pero tú me dijiste que entraba a las 4 en la cuestión del trabajo, ¿no? Ujú. No, yo no te dije eso. Sí, tú me dijiste, me prometí. No, no te dije eso. En el noviazgo, ¿no? Oye, pero tú me dijiste que ibas a cambiar. No, no te dije eso. Oye, pero tú me dijiste ayer que me ibas a llamar a las 4 y no me llamó. Yo no te dije eso, ¿no? Te hacen sentir que tú eres la que está. Te hacen dudar, ¿no? Te hacen Finalmente dudar de lo que estás haciendo, ¿no? Y eso es- Bueno, ajá. Intentan hacerte creer que tú estás loco o loca, ¿no? Que no es un término psiquiátrico, pero así lo conocemos coloquialmente. Pues también comienza diciéndote, pues obviamente son mentiras, en cuestión de nadie te va a querer como yo, Ujú. estás loca, nadie te va a aguantar, y de por sí ya te estás sintiendo engañada de que estás alucinando, y todavía te dicen, nadie te va a querer como yo, es que estás loca, nadie te va a aguantar, ¿eh? Y sí hay frases que, es que nadie te va, o sea, y si te conoces, es difícil que alguien te aguante. Ese es un tipo de violencia y es como podemos identificar a un narcisista Y también. chantaje. Sobre todo estás exagerando porque eso nunca ocurrió. Y Eso yo nunca siento pasó. que aquí lo difícil en esta parte es que llega un momento en que te la crees. Eso De es lo tanto que peor. te están diciendo, oye, esto, ya hasta dudas de ti mismo, dices, oye, y a lo mejor es cierto, o sea, y sí, o sea, empiezan como que ya Sí. tu razonamiento empieza a dudar, ¿no? De que, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa, no? Exactamente. Y preguntaríamos, bueno, ¿cuál es el objetivo del narciso en hacer dudar a esa persona? Pues eso se llama mercancía emocional. ¿Por qué? Porque la víctima empieza a dudar de sí misma, que se empieza a hacer chiquita y lo empieza a idolatrar. Es que él Totalmente. tiene razón. Y esa es mercancía emocional para él. Si yo Claro. tengo razón, si es que tú eres el mejor, yo soy el mejor. Si Claro. tú eres el más guapo, nadie me va a hacer caso. Yo soy el más guapo. Y ahí entra el narciso, que es una de las fases. Yo ¿no? conozco varios casos de esa forma. Sí, Yo también dije, oye, pues como que estás mal, ¿no? Y yo digo, bueno, hablando de narcisismo, no hablemos de tu presidente porque creo que tiene algún simbolismo de ese tipo, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, seguimos. Sí. Sí. Otra de las fases del narciso es el discarding, que significa descartando, ¿no? Que es descalificar a las personas por su estética, por su forma de pensar, por su inteligencia, por sus acciones. Es decir, no respeta, sino yo te voy a descalificar porque te peinas así, porque te maquillas así. No me interesa, ni soy especialista en el tema, pero te voy a empezar a descalificar. Ajá. Utiliza comunicación agresiva, hostilidad, empieza a exhibir a la persona sin decirle las cosas con tacto, y esto genera también en el individuo ira. Puede la persona a la que está molestando el narciso, pues hace que de la tranquilidad lo arrastre a la ira o a la duda de, ay, me dijo fea, me dijo que estaba flaca, y eso también pues le da mercancía emocional, ¿no? Me está tomando importancia lo que yo le dije. Y bueno, pues a los narcisistas les encanta el conflicto. Son personas que todo el tiempo están discutiendo por una o por otra cosa y son generadores de violencia. Aunque usted no discuta, pues él va a buscar la manera, ¿no? Va a propiciar las Sí, situaciones. son personas que por cualquier cosa van a propiciar las peleas y ellos no van a parar hasta que le digas, tienes razón, tú ganaste la pelea. Ah, sí, claro, porque yo soy el mejor, porque yo soy el inteligente, porque yo puedo, y eso es mercancía emocional también, ¿no? Que esa es otra de las fases. En esta parte conozco, la verdad, muchas mujeres, yo también me puedo incluir en este paquete, en que muchas veces sabes que esa persona a la cual tú amas y has idolatrado, ¿verdad? Y es un narcisista, nunca le vas a ganar. Ujú. Entonces terminas cediendo a todo lo que esa persona dice, ¿sí? Para no discutir, porque empezamos a discutir lo que pasó hoy y ellos se siguen con lo de ayer, antier, así, para hacerte sentir culpable y nos compramos ese paquete, Así que es. es lo peor. Así es. Empezamos a desvalorizar todas y cada una de las cosas que hacemos porque nada es suficiente, ¿sí? Porque ellos son los mejores, son los que saben hablar. En ocasiones tú tienes un diálogo y siempre lo interrumpen y terminan hablando de ellos y ellos son los que tienen la razón. Exacto. Bien, mira, perdón que te corte porque la verdad el tiempo se nos está yendo muy rápido. Hay muchas cosas, hay mensajes que nos están llegando de Javier Martínez. Dice, ¿existen más narcisistas hombres, mujeres o qué dice? Ellas dicen. O ellas. Bueno, ahora la distorsión Tremendo, del que idioma, sea. para mí es distorsión del idioma más que inclusivo, pero bueno. Así es. Sí, A ver, claro. coméntanos rápidamente, Pues ¿qué existen? en realidad
podría decir que por el porcentaje desde mi óptica y mi cosmovisión, que son más mujeres las que son víctimas de un narcisista, o sea, son más hombres. ¿Por qué? Porque ahorita estamos cambiando el paradigma justamente de la mujer y el empoderamiento, y que de eso se trata el programa, porque antes, pues las mujeres se dejaban sobajar completamente, entonces sí, hay más, lo que yo he visto en el hospital psiquiátrico y en la cuestión psicológica, hay más hombres narcisistas que mujeres, ¿no? Adelante, Marta, hay otro mensaje también. Sí, por favor. otro mensajito. ¿Se puede escapar de un narcisista cuando te tiene manipulada, atada, dominada? Sí, por supuesto. Hay que, ahorita me falta una fase por decir, identificando estas 3 fases, acudiendo con un profesional, y eso hacer énfasis, no con mi amiga, no con una persona que no tiene conocimiento de salud mental, porque ni me va a ayudar, me va hasta diagnosticar y me va a hacer sentir peor de lo que ya me siento, ¿no? Puede que tú llegues y le digas, pues es que mi marido me tiene manipulada, pues ¿cómo si te vistes así, ni te arreglas? Híjole, ¿no? Pues ni siquiera eres especialista en el tema y me estás exhibiendo. Ahí hay que acudir con un profesional. Bien, hablando de los profesionales, ¿dónde te pueden encontrar a ti para terapias? ¿Cómo se ponen en contacto contigo para esta parte? Ok, bueno, mi número profesional es el 55 22 40 52 80. Más despacito para que lo veamos. 55 22 40 52 80, que es la unidad de apoyo psicológico y psicopedagógico integral. ¿Y dónde te encuentran? ¿O dónde te pueden encontrar? Bueno, pues por correo electrónico, que es dianatorres1695@gmail.com. Otra vez, despacito. dianatorres1695@gmail.com, o bien en Facebook, como lo mencioné, se abrevia, las siglas son UAPI, Unidad de Apoyo Psicológico Psicopedagógico Integral, UAPI, con doble P. UAPI. Así Hay que te dejen un inbox y todo para que se pongan en contacto contigo, así ¿no? es. ¿Das terapias presenciales, a distancia? ¿Cómo es esta parte? Pues sí, el acompañamiento puede ser presencial, puede ser en línea también, y en caso que se necesita a lo mejor apoyo psiquiátrico, pues también podemos acudir a otra instancia psiquiátrica, en la que ya yo los canalizaciones, exactamente, una canalización. Así es. Bien, ¿hay más mensajes? A ver, adelante. Tenemos una pregunta más. Dice, cuando te das cuenta que es un narcisista y que no es amor por lo que estás con esa persona, ¿de qué manera tendrías que actuar? ¿Qué les parece y la dejamos ahorita como de respuesta, ahorita que regresemos al corte, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuándo te das cuenta que es un narcisista y que no es amor? Sí, ¿cuándo te das cuenta que que es un narcisista y que no es amor? ¿Ok? Bien. Entonces, pues vámonos a nuestro segundo corte y regresamos aquí a su programa Un Espacio para la Mujer. Regresamos. Placer disfrutara y una piel que me extrañara cuando transito lo mío.
Hola, regresando nuevamente con este tema tan importante y también enviando saludos, por favor. Le enviamos un fuerte saludo y abrazo a Eunice, que el día de ayer fue su cumpleaños. Amiga, muchas felicidades, te queremos. Gracias. Sí, y también saludos a la generación 78-81. Un abrazo a todos los compañeros y amigos. Adelante, Bianca. Bueno, pues en atención a la pregunta que nos hicieron, me hace falta una fase por mencionar, que es la fase de testeo. Ya dijimos gaslighting, discarding, vamos con la fase de testeo. La fase de testeo es aquella en la cual el narciso empieza a entrevistar a las personas o a la persona hablando del amor sobre, oye, ¿qué quieres a futuro? Voy a poner un ejemplo laboral y uno emocional afectivo en pareja. En el trabajo, ¿tú qué quieres? No, pues yo trabajar para comprarme un refri. Yo trabajar para comprarme una casa. Ok, ¿te parece que si llegas a tu meta, yo te doy ese refri o yo te aumento el sueldo para que puedas comprar ese coche que quieres, etcétera? Y entonces hasta puedo decir que voy a sortear un coche al que quiere el coche, porque estoy ocupando lo que quiere para mi beneficio. Y cuando ya llegan a las metas en el trabajo, yo no te dije eso, y ahí entra el gaslighting. Yo dije eso, que te iba a dar el coche, sí, pero ya llegué a mi meta. No, en la relación. ¿Qué quieres en la relación? Casarme o tener algo bonito. Ay, sí, yo te lo voy a dar. Sí, pero mira, yo necesito que tú cedas conmigo, que cuando yo llegue no me celes, que no me revises el teléfono. Ocurre eso y yo no te y los empiezan a violentar, ¿no? O sea, siguen a lo mejor engañándolas o pegándoles, empleando violencia verbal, psicológica. Oye, pero tú dijiste que ibas a cambiar si ya no te revisaba el teléfono. Ay, yo no te dije eso. Entonces, si tú identificas estas fases de testeo, gaslighting, descartando, discarding, en el cual tú llegas y le presumes un logro y te dice, ¿y eso qué? O tu carrera ni sirve, ¿no? Porque se ha pasado, y lo he visto en médicos con pedagogas. Pero tu carrera ni sirve porque yo soy médico. Entra también un poco la megalomanía. Y haciendo rápido un paréntesis entre megalomanía y narcisismo, pues es que el megalómano le importa más ser poderoso que ser encantador. Y entra Cusco como megalómano. Y el narcisista le importa más ser encantador primero para manipular, engañar, antes que poderoso. O sea, hay una diferencia. Y sí, identificando esas tres fases del narcisista, es importante acudir con un profesional de la salud, no con otra persona que nos pueda emplear términos o diagnosticarnos inadecuadamente, porque eso únicamente nos va a generar más conflicto, nos va a confundir más si traemos un apego desorganizado. El problema aquí yo lo veo es que muchas veces pedimos consejo a la persona menos Así es. indicada. O sin que se los pidas. O sin que se los pidas, llegan y te vierten y no, tú tienes esto, tú tienes aquello. No, solo ven psicólogos, psiquiatras y de todo ahí, y ahora resulta, ¿no? De que... Claro, y en padres cómo funciona también. Porque una de las partes de comportamientos del narcisista justamente es felicitar a la persona por el logro, para que tú creas que yo estoy contenta por tu logro, pero por atrás estoy diciendo cosas que, no, claro. Sí, yo lo felicité, pero no. ¿Por qué? Porque nadie es... Exacto, voy a descalificar. Y son profesores que utilizan, en cuanto al ámbito pedagógico, son profesores narcisistas, aquellos que descargan sus frustraciones con los alumnos, sí. O que también ven una fijación, hay una frustración, que veo que mi alumna sí puede y yo no puedo, y la voy a empezar a tratar mal. Voy a empezar a controlarla y humillarla en clase y exhibirla. Ojo, porque también hay profesores narcisos, ¿no? Entonces ya di un ejemplo de lo que es el laboral, el trabajo, en la pareja, ¿no? Pero sí es importante hacer conciencia de esa situación y sobre todo poder acudir a un especialista. Ahora las soluciones. Bueno, aquí ya vemos cómo puedes identificar a una persona narcisista, ¿no? ¿Cuál sería esa solución, no? Ok, una de las cosas es que las personas narcisistas tienen, así como tienen la incapacidad de reconocer méritos de otra persona y de felicitar a alguien por su logro y de decir lo hizo bien, si tienen ese conflicto, ¿tú crees que va a tener la conciencia de saber que él está mal? ¿Que tiene una enfermedad? No, yo creo que no, por su misma conducta, egocentrismo no le va a permitir aceptar los errores, ¿no? Sí, no, incluso los acepta, pero para que tú regreses con él para tener el control. Ya voy a cambiar, no, sí, perdóname, fui un tonto, regresas y lo mismo, ¿no? Eso es hacer un narciso. Entonces, si no tienen la capacidad de reconocer méritos propios y de aceptar que algo está bien, que alguien de su trabajo sobresale más y cambiar que conductas, ¿no? Porque yo creo que es eso, no nada más aceptarlo ya, yo lo acepto y como te dices, regreso a lo mismo, no, exacto, espérate, sí. Si no tiene la capacidad de hacerlo, tampoco es muy difícil que un narciso tenga la capacidad de decir, tengo narcisismo, voy a ir a terapia, voy a ir a psiquiatría. Sin embargo, un 5% de la población que ha pasado por experiencias de verdad muy dolorosas, llámese muerte de un ser querido, algún suicidio de su hijo, porque yo soy un padre narcisista, es solamente esa población la que dice, chin, tengo un problema,
creo que soy narcisista, vamos a ver, ¿no? Pero hasta que llegue ese momento, Hasta que llegue ese lamentablemente, momento, ¿no? Cuando entonces, ya salió afectada una segunda, una tercera persona. Exactamente, entonces, ¿cuál es la solución si ya detectamos esas fases? ¿Qué hago? Bueno, ya contesté si se cura o no, es muy difícil que se cure, no imposible, pero es muy difícil, él tiene que, o ella, querer hacer el cambio. Si notas que promete más de lo que te puede ofrecer, sospecha, aguas, alerta. Si notas que te trata a los demás despectivamente, te exhibe enfrente de todos y desvaloriza tus logros o te diagnostica sin ser especialista, pues también sospecha. Si notas que se la pasa hablando de lo importante que es él, como mencionaba Martita, no es que yo soy, yo tengo, pero nadie más, también. Si notas que justifica sus faltas de respeto con sus traumas del pasado, ay, pues es que yo tuve un apego evitativo, es que yo tuve una infancia muy difícil, por eso te trato así. Ahí también sospechar. No sé, perdón, no sé quién están describiendo, pero bueno. Adelante. Sí, hay un método que me gusta muchísimo y que lo emplea mi padre, que se llama el método de la piedra gris, ¿no? Y es una imagen, bueno, no sé si la pueden ver, en donde así lo dice, el inteligente calla y el ignorante grita. Ese método del contacto gris también funciona con el narcisista. Si tú a mí me estás diciendo que yo no sé, que me veo mal, el inteligente calla. Yo sé, yo estoy yendo a terapia, yo sé que no es cierto. Claro, y entonces pongo esa protección, mi autoestima, mi seguridad y me empiezo a valorar. Exacto. Y acudo con un profesional. Por supuesto, ir a terapia, ¿no? Que es fundamental, tengamos o no tengamos algo. Es higiene mental. Y lo que pasa que muchas veces cuando la persona es sometida, valga la palabra, por un narcisista, cuando va a terapia, resulta de que el narcisista dice, ¿para qué vas? Ya ves, ya te están cambiando. Exacto. ¿Sí? Ya te estás cambiando, mira, ya no eres la misma que tenía. Empieza el conflicto, ¿no? Finalmente, ¿no? Exactamente. Entonces, es eso, es tener contacto cero. Si ya lo detecté en mi pareja, en mi profesor, bueno, en cómo lidiar, ya dije, ¿no? Vamos a terapia y método de piedra gris. Si tengo que ver a mi profesor porque tengo que acabar la carrera, pues ni hablar. Pero si estoy con una persona que sí puedo dejar, pues acudir a terapia para que me dé herramientas emocionales para poder salir de ahí y sobre todo contacto cero, no intoxicarme. No es esta parte de, ya terminé, pero pues lo estoy viendo nada más por sus cosas. Porque es como si yo te dijera, fíjate que ya no fumo, Tomás, ya no fumo. Hace rato leí las 3, pero nada más. Pregunta, ¿me volví a intoxicar? ¿Traigo nicotina en la sangre? Claro. Por supuesto, claro. Ahí entra el contacto cero. Contacto cero, no teléfono, no WhatsApp, no Facebook, es que me siguió, me mandó, no, es contacto cero con ayuda de los profesionales en cuanto a si tengo ansiedad, con el psiquiatra y con el psicólogo para que me dé herramientas para poder salir y valorarme. Fíjate qué interesante esa parte, más soluciones. Bueno, yo creo que con eso están dando respuesta cuando se dan cuenta de que están viviendo o estamos viviendo con narcisistas, ¿no? Depende de las conductas que se vienen. Algo que se viene, bueno, por parte también de lo que es el narcisismo, se dio hace poco, hace algunos años, se dio este bluff de lo que es los metrosexuales. Ah, sí. ¿Qué hay en esa parte, no? Porque en mi pueblo les dicen de otra forma que no lo puedo decir ahorita al aire, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Son narcisistas o cómo? Pues sí, podríamos estar hablando también de un rasgo, una megalomanía. Aquí hay que identificar las fases, porque puede ser una persona que le encanta el cuidado personal, pero no humilla a los demás. Y tus logros y los valora y te dice, mira, yo me veo bonita o bonito, me gusta arreglarme, pero tú eres increíble y te lo digo honesto. Ahí no es un narcisista, porque no está desvalorizándote. Ahí sí se tiene que detectar si hay gaslighting, si hay testeo, si hay discarding, para poder decir, y eso también, aguas, por eso les decía, no podemos, aguas con los términos que ocupamos sin ser profesionales de la salud, ¿no? Pero sí podríamos a lo mejor solo detectar como alerta para ponerme a salvo, pero no, hay que analizar como tal todo el comportamiento. No nada más el si se cuida mucho, ¿no? En la cuestión metrosexual, sino el comportamiento, porque una cosa es lo que se hace él en su persona, claro, y otra es cómo trata a los demás. Eso es lo que hay que identificar. Pero es bueno, se han dado casos, y bueno, yo conozco algunos, en los cuales los metrosexuales es eso nada más, de que inclusive la misma mujer hasta los atienden, le cortan las uñas, o sea, hacen esa, y yo he visto personas así, conozco gente, que yo los veo y digo, caray, o sea, ¿qué onda, no? O sea, está bien que quieras a tu pareja, está bien que la atiendas, que la cuides, pero ya que le cortes las uñas de los pies, de las manos, y que lo peines y todo, caray, digo, uy, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa con esas? ¿Qué puede pasar? Bueno, hipotéticamente podríamos hablar, ¿qué podría pasar con esa, no? La persona puede estar en un síndrome de indefensión aprendida en la que está siendo violentada, o toda su vida fue violentada desde chiquita, que lo ve normal. Y entonces, pues, no soy capaz de poner... O sea, ya son conductas, ya son conductas que puede adaptar, y ahí entra el contexto, en el carácter, no en el temperamento, que a mí me enseñaron, y aparte la otra persona, si está viendo que yo traigo esa situación y que me estoy dejando y se aprovecha, ahí sí entra el narcisista.
porque me estoy aprovechando De esas, para esas- lograrlo. Ajá. Del amor. Exacto. Yo creo que aquí hay muchas cosas. Yo creo que nos podemos aventar muchos programas con este tema de los que son las conductas humanas, tanto el Así narcisismo como de otras más, ¿no? Que muchos situaciones que a lo mejor de la mente estamos un poquito mal y no lo podemos aceptar, que eso es lo peor, ¿no? A veces Exactamente. creemos que nuestra conducta es la idónea, pero desde la perspectiva de los demás, este está loco, ¿no? Bueno, la palabra muy coloquial, ¿no? Sí, Es eso. así Y pues bueno, mira, lamentablemente el programa pues ya estamos llegando al fin. Vamos a pedirle a la licenciada Guille que pase para que se le entrega su reconocimiento aquí a nuestra especialista. Pero antes de que en lo que llega, ¿dónde te pueden contactar otra vez? Dinos dónde te contactan. El número es 55 22 40 52 80 o vía Facebook, las siglas son UAPI con doble P, Unidad de Apoyo Psicológico Psicopedagógico Integral, o a mi correo personal, dianatorres1695@gmail.com. Perfecto, ahí para todos, cualquier inbox para citas y todos. Adelante, licenciada, pásele. Licenciada Diana Torres, pues muchísimas felicidades y el agradecerte el hecho de estar aquí en TV33, así como mismo con Ceribella Empresarial. Ujú. Y bueno, pues un gusto. ¿Y qué te parece si la volvemos a invitar? Yo creo que ¿Cómo sí. viste el tema? Hay muchos temas, yo creo que de esto de la conducta humana, bueno, yo me gusta mucho ver esta parte, ¿no? Conocer y aprender de la Claro gente, que de sí. las conductas, ¿no? Yo creo que sí sería interesante generar otros temas, o ustedes que nos ven allá a través de la internet, sugieran los temas y con todo gusto traemos a los especialistas, en este caso, quienes realmente nos pueden dar su mejor concepto y forma de cómo atenderse, cómo descubrir, cómo saber, cómo conocer a las ¿Cómo personas tener de esta apoyos, forma, ¿no? apoyos Los emocionales apoyos. que son tan importantes? Bueno, pues bueno, muchas Muchas gracias, gracias muchas a ustedes gracias, por la invitación. licenciada Guille. Agradecemos mucho a este espacio y bueno, pues que tengan un excelente fin de semana y sabemos que bueno, pues Ceribella está con ustedes, TV33, gracias por la apertura como siempre y bueno, pues que tengan lo mejor en este fin de semana, y llamen, ya saben que los estamos atendiendo con mucho gusto. Hasta luego. Gracias, nos vemos, hasta la próxima. Si no existiera un oído que mi placer disfrutara y una piel que me extrañara cuando transito lo mío,